devocional vamos a adentrarnos en la vida de otro personaje bíblico muy especial, también un profeta muy especial, que personalmente y en la de mi familia nos ha ministrado mucho, y cuando revisaba el pasaje que correspondía para este día, el Señor recordó muchas cosas a mi corazón y hoy las recuerdo con mucho gozo. Pero cuando el Señor nos lo revelaba porque nos iba a llevar a vivir una prueba, un proceso de entrenamiento que no fue sencillo, pero que hoy podemos ver hacia atrás y decir: Dios, tú fuiste bueno, gracias por todo lo que nos permitiste vivir. Y este pasaje está en Primera de Reyes 17, del 1 al 6. Dice la palabra del Señor, está hablando del profeta Elías. Dice: ahora bien, Elías, el de Tisbe, de Gad, fue a decirle a Acab, recordemos, paréntesis, Acab, nos lo introducí hace 15 días en el devocional. Acab era un rey muy malo, muy malvado, que se había encargado de hacer todo lo que desagradaba a Dios. Y Dios levantó en medio de esa temporada, en medio de ese reinado malvado, levanta a Elías. Y dice: fue a decirle a Acab: tan cierto como que vive el Señor, Dios de Israel, a quien yo sirvo, te juro que no habrá rocío ni lluvia en los primeros años hasta que yo lo ordene. Entonces vamos a leer todo el pasaje. Entonces la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje: sal de aquí hacia el oriente y escóndete en el arroyo del Querit, al este del Jordán. Beberás agua del arroyo y yo le ordenaré a los cuervos que te den de comer allí. Así que Elías se fue al arroyo de Querit, al este del Jordán, y allí permaneció conforme a la palabra del Señor. Por la mañana y por la tarde los cuervos le llevaban pan y carne, y bebía agua del arroyo. Entonces, en contexto, volvemos: era un rey extremadamente malvado. Se había encargado de dedicar su reinado a adorar a Baal, y también había levantado estatuas de otros dioses paganos. Y resulta que si nos devolvemos al primer versículo, a mí me encanta cómo el pasaje comienza, porque un profeta, un verdadero profeta, es una persona que habla de parte de Dios y envía un mensaje de parte de Dios para exhortar, para animar, para redarguir, para levantar o para confirmar. En este caso era un mensaje para exhortar al rey de todo lo que estaba sucediendo y para anticipar algo que Dios iba a hacer. Entonces dice, si lo vemos más, nos devolvemos al versículo 1, dice: tan cierto como que vive el Señor, Dios de Israel. Y el profeta Elías está hablando del Señor, pero está diciendo cuál es el Señor. Cuando en este mundo nosotros escuchamos hablar de el Señor o de Dios, tenemos que reconocer quién es el Señor y quién es Dios. Porque en este mundo hay muchos dioses, pero hay un solo Dios verdadero, Jesucristo el Señor. Entonces, cuando vemos aquí la valentía también de Elías, de este profeta, dice: tan cierto como que el Señor vive. O sea, es una afirmación que se usa cuando uno quiere sembrar y establecer una certeza que no tiene lugar a dudas. Tan cierto como que el Señor vive, el Dios de Israel, el Dios tuyo, el Dios mío, el Dios que es verdad, el Dios que da vida, el Dios que sostiene, el Dios que protege, el Dios que es buen Padre, el único Dios que se hace llamar Padre y que anhela que le digamos Padre. Dice: a quien yo sirvo. Y miren también lo que sigue diciendo, esa parte supremamente importante: ¿a quién estamos sirviendo nosotros hoy? ¿De parte de quién estamos hablando? ¿Qué mensaje estamos transmitiendo? Porque el profeta Elías dice: el Dios, el Señor, el Dios vivo, el Dios de Israel, es mi Dios a quien yo sirvo. Cada que tú y yo de parte de Dios hablemos, tenemos que reconocer y darle honra a nuestro Dios Padre y reconocer que solo a Él servimos, que por Él vivimos, que por Él hacemos, que por Él trabajamos, que por Él respiramos, que por Él actuamos, que por Él somos bendecidos, que Él es nuestra fuente. Y eso me encantó, porque esos son sellos de un buen profeta, de un verdadero profeta. Entonces él habla de Dios, y al decir el Dios a quien yo sirvo, evidencia un sometimiento a Dios. No solo un reconocimiento de quién es, sino una dependencia de Él.
Y todo lo que nosotros hagamos hoy, bueno, en adelante, pero hoy con este mensaje el Señor nos quiere recordar. Todo lo que tú haces, todo lo que tú digas, deja que evidencie ese sometimiento y ese servicio a mí, al Dios verdadero. Y da un mensaje, el profeta Elías da un mensaje y dice que no va a llover, ¿sí? Que no va a llover en un buen tiempo. Y ese mensaje de que no habría lluvia implica un tiempo de hambruna, porque obviamente los cultivos, más en esa época, necesitaban la lluvia para poder crecer, para poder dar fruto. Entonces, si no hubiese lluvia, significaba que venía un tiempo de completa sequedad, un tiempo de hambre, un tiempo de escasez y tal vez un tiempo de muerte para muchas cosas alrededor de la cultura y de la productividad del pueblo de Dios en ese tiempo. Y eso significaba entonces que si no hubiese lluvia, iban a pasar momentos de dificultad, y como el rey Acab era un rey malo, lo que iba a venir y lo que se iba a levantar entonces era una persecución en contra del pueblo de Israel y por supuesto en contra del profeta que dio ese mensaje. Entonces a mí me parece maravilloso lo que sigue diciendo, porque Dios tiene cuidado siempre de nosotros. Y en los momentos en donde Dios te manda a decir algo que tal vez no es tan chévere decir, los profetas no siempre vamos a decir cosas que son agradables a la carne, sino que tenemos que obedecer a Dios, evidenciar sometimiento y servicio y decir lo que el Señor nos manda a decir, incluso palabras de exhortación, pero que siempre van a conducir a la vida, a un fruto de vida. Entonces, cuando el Señor te envía eso, muy seguramente tú vas a tener una lucha, vas a tener un temor, pero también puedes vivir persecución de muchas maneras. Y el Señor siempre en esos momentos extiende su mano. Así como lo hizo con Elías, lo hace contigo. Y como traería persecución, le dice entonces en el versículo 2, la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje: sal de aquí hacia el oriente y escóndete en el arroyo del Querit al este del Jordán. Y le dice al profeta Elías, da el mensaje, pero no te quedes. Da el mensaje y vete. Da el mensaje y escóndete. Y uno dice, bueno, pero el Señor, ¿para qué lo manda a uno? Pues a decir algo y le toca a uno salir corriendo. Si yo como profeta de Dios quiero decir el mensaje y tal vez quedarme como espectador, viendo cómo Dios obra en medio del asunto, cómo Dios confronta cada corazón, cómo las personas experimentan la prueba. Bueno, no sé, a veces uno quiere las cosas, pero aquí el Señor le dice, no, vamos a hacer algo diferente a estar allí o a permanecer, a mantenerte en pie, en permanecer, vete. Y resulta que, como siempre, el plan de Dios está lleno de misterio y de sorpresas. Hay momentos donde Dios también te va a enviar a decir algo y te va a decir, silencio, ya dijiste lo que yo te envié a decir. Al silencio y espera. No vuelvas a decir nada, no vuelvas a tocar el tema, no vuelvas a decirle a esa persona, a exhortarla, nada. Tú ya dijiste el mensaje, yo voy a hacer el resto. Y hay momentos en donde el querer decir de más ya no es parte de ese ejercicio de buen profeta, de decir a Dios lo que hay que hacer, sino que entonces ahora quiere entrar la carne para decir lo demás, ¿no? Y uno tiene que saber entender cuál es el mensaje de parte de Dios y cuánto quiere Dios que insistas. Uno dice, no, Señor, o sea, si usted a mí me pone, mejor dicho, las que somos esposas, a decirle a mi esposo y a decirle de parte de Dios el mensaje, pues yo le voy a decir 1 y 2 y 3 y 4 y 5 y 6. Y a veces no es lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros hablemos con reverencia, honra y respeto, porque aquí vemos cómo el profeta de Dios, embestido de la autoridad de Dios, le habla a un rey que tiene autoridad delegada de parte de Dios y nunca vulnera su autoridad, nunca lo irrespeta. ¿Sí? ¿Es claro? Entonces, a veces nosotras o nosotros queremos hacer uso también de esa autoridad de parte de Dios y terminamos, por falta de sabiduría, falta de dominio propio, terminamos pecando cuando el Señor simplemente nos dijo, yo te envié a decir una cosa y ya, vete.
Que el Señor nos empiece a mostrar y que su Santo Espíritu nos empiece a mostrar en qué cosas no hemos discernido, cuántas veces tenemos que hablar. Y entonces, volviendo al pasaje, le dice al Señor a Elías, vete al Querit. Y esta palabra la recibimos, mi esposo la recibió en el 2016, antesito de iniciar tal vez el proceso más fuerte de una prueba familiar que nosotros tuvimos. Una prueba que implicó muchas crisis, una crisis global, digo yo, una crisis globalmente familiar. Gracias, mi amor. Y vivimos una crisis económica, familiar, ministerial, y fue supremamente difícil. Y Dios nos advirtió a través de mi esposo que Él iba a hacer su proceso en nosotros de una manera muy contundente y llena de sorpresas. Y cuando mi esposo recibió esta palabra y nos la compartió después como familia, me decía, Dios me dijo que nos enviaría un Querit. Y cuando vamos al hebreo a identificar qué significa Querit, esta palabra significa cortar, separar, acabar, perder, quitar, quebrar, desarraigar. Plop. Hay momentos en nuestras vidas en donde muchas de las pruebas que vamos a vivir van a buscar esto. Van a buscar llevarnos a un Querit, a un momento donde hay que cortar, donde hay que separar, donde hay que acabar, donde vas a perder, donde hay que quebrar. Y en el Querit, a pesar de que sonaba difícil, era donde íbamos a ver la mano soberana de Dios de una forma nunca antes vista en nuestras vidas. Y creo que así sucedió también en la vida de Elías. Él nunca había visto esa manifestación de la mano proveedora y protectora de Dios, como nunca antes otro pasaje nos lo muestra. Después sí vemos cómo Dios se sigue manifestando, pero hasta este momento esta es la primera manifestación muy especial de parte de Dios en la vida de Elías. Y le dice, vete al Querit y allá yo voy a proveerte de agua, ¿sí? Y recordemos que venía un tiempo de sequía. Y dice el Señor, voy a proveerte de agua y voy a proveerte de alimento de la manera más inusual posible. Porque uno podría decir, no, pues llévelo a un campo y pues donde hayan árboles frutales y que pues ahí hay fruta, que coma. No, dice, te voy a llevar al Querit, te voy a dar agua del arroyo y te voy a enviar la comida por medio de cuervos. Cuervos, o sea, pájaros, que iban a traerle pan y carne. Y cuando Dios nos deja ver esto, uno también puede ver la mano de Dios como Padre, la mano de Dios cuidadora del Señor, la mano de Dios que cuida de cada detalle, la mano de Dios que sostiene, la mano de Dios que se abre para bendecir y derrama provisión en momentos de crisis. Y el Querit, cuando Dios nos lleva al Querit a ti y a mí, es con el objetivo de llevarnos primero a confiar plenamente en Él. En el contexto, el pueblo en general iba a vivir un tiempo de sequía. Entonces Dios aquí iba a trabajar, a procesar también todo lo que venía. Pero hay momentos de la prueba donde Dios te dice, ok, yo te mando a decirle a alguien que vamos a atravesar un momento de prueba, pero quiero incluirte a ti en el proceso de transformación. Y eso fue lo que hizo con Elías. Le dijo, ve y dile acá lo que va a suceder, ve y dile al pueblo, ve y dile al rey, adviérteles lo que va a suceder. Pero ojo, porque yo también voy a orar contigo. Y voy a orar en lo secreto, voy a orar a solas, voy a hablar en la quietud, voy a orar en el silencio. Y cuando Dios usa estos momentos donde Él nos aparta, donde Él nos lleva a ese lugar silencioso, en donde quiebra nuestra comodidad, en donde quiebra tantas cosas, el objetivo es que nosotros dependamos de Él completamente. A veces no va a poder suceder en nuestras vidas si nosotros tenemos a la mano muchas formas, estrategias, recursos, personas.
Y Él nos mueve de esta manera. Y cuando nos lleva al Querid, el Querid quiere quebrar nuestra comodidad. El Querid quiere arrancar de nosotros el orgullo, evidenciarnos lo limitado de nuestra capacidad y volcar nuestra autonomía a la dependencia del Señor. El Querid hace eso y hoy es bueno preguntarse cuál es tu Querid. Si estás atravesando un Querid, ¿cuál es tu Querid? ¿Cuál es ese momento donde Dios te ha dicho, haz silencio, tú ya diste lo que tenías que decir, ahora sigo yo, ahora yo voy a orar, ahora yo voy a evidenciar mi presencia, mi mano, mi soberanía? ¿Cuál es tu Querid? Y cómo Dios, en medio de la prueba que está haciendo, tal vez a tu alrededor, está tratando también contigo. Ese silencio y esa quietud es para procesarte. Y aquí uno dice, bueno, pero pues Elías, Dios lo mandó para el arroyo del Querid y pues no sé, ¿qué lo pondría a hacer? Espera, no vemos en este pasaje que él haya hecho algo distinto a esperar. Porque más adelante vamos a ver cómo con el tiempo el arroyo se seca, o sea, la falta de lluvia hace lo propio, y el profeta Elías, cuando ya no hay agua en el arroyo, debe moverse a otro lugar. Y vemos también más adelante, lo vamos a ver en los siguientes devocionales, cómo Dios también ahora se encarga de proveer de otra forma. Pero en este monte, en este arroyo del Querid, Dios le dijo, quieto, completamente quieto. Procesa mi presencia en ti, en quietud y en soledad, en silencio y en paz. Porque las muchas ocupaciones, el mucho trajín, el mucho correr, el mucho hacer, el mucho querer mover para Dios, hablar de parte de Dios y todo lo demás, a veces nos impide enfocarnos en la presencia y deleitarnos en la contemplación de la presencia de Dios. Si algo hizo Elías en este tiempo fue beber agua, comer y disfrutar y contemplar la presencia de Dios, porque lo que el Señor iba a hacer era muy grande y muy especial. Entonces ese Querid se vuelve ese campo de entrenamiento para la siguiente prueba. En el rol de Dios como maestro, Dios siempre se encarga de enseñarte cada lección y de enseñarnos cada lección en nuestra vida, pero también de anticiparnos, de entrenarnos para el siguiente grado, para el siguiente proceso, para la siguiente evaluación, para la siguiente lección. Y lo que Dios estaba haciendo aquí con Elías es, yo te voy a llevar al Querid porque te voy a entrenar. Voy a empezar de adentro hacia afuera y en ese entrenamiento te voy a proveer todo lo que necesitas. Pero tienes que estar listo porque en el Querid no te vas a quedar siempre, te voy a mover. Después del Querid sigue otra forma de prueba y vas a ver otra forma de ver mi gloria. Entonces, ese Querid fue ese proceso de entrenamiento, ese campo de entrenamiento en donde solo cuando nosotros estamos siendo procesados por Dios en esos campos de entrenamiento podemos ver a Dios de una manera tal vez nunca antes vista en nuestras vidas. Solo cuando tú tienes escasez puedes experimentar y ver las nuevas facetas de Dios como proveedor. Y tal vez tú y yo en muchos momentos de nuestra vida ya hemos tenido provisión del Señor de muchas maneras y se nos volvió paisaje la provisión espiritual, la provisión emocional o la provisión material. Independientemente de que sea mucho o poco a tu consideración o a mi consideración, Él ha proveído de muchas formas. Y puede ser que aún no se le vuelva paisaje la provisión del Señor. Pero en el Querid es como que es como yo lo he denominado así, es el lugar donde Dios, es el momento, la etapa, la temporada donde Dios habla con plastilina. Y vemos cómo Dios proveyó con plastilina a Elías. Y tú y yo tal vez en algunas pruebas hemos evidenciado esa proveeduría, esa enseñanza, ese cuidado tan explícito y tan bello que nos hace acercarnos a Dios y glorificar su santo nombre, porque no hay otra forma de que nosotros hayamos podido recibir eso si no fuera por su santa mano, obrando en nosotros. Entonces, el Querid me lleva a conocer nuevas facetas de gloria del Señor. Y lo que fue posible en este tiempo
con Elías, lo que fue posible que la obra del Señor llevara a cabo a través de Elías. Desde aquí, en todos los pasajes que vamos a ver en adelante, fue que Elías tenía un corazón temeroso de Dios. Ustedes se imaginan donde, no sé, el profeta Elías dijera, no, yo voy a dar el mensaje, pero ese tema de que yo me vaya por allá a esconderme, no me parece, Señor. Él no cuestionó nunca la soberanía de Dios, él solamente obedeció. Y eso también nos quiere hacer una invitación, y es a orar para que en medio de este tiempo y a lo largo de toda nuestra vida, el Espíritu Santo siempre ponga en nosotros un corazón humilde y enseñable para nosotros poder obedecer con sujeción o sometimiento y gozo las cosas que el Señor nos pide, aunque no lo entendamos. Yo creo que el Señor, cuando el Señor le dio la instrucción a Elías, él dirá, esconderme, Dios mío, ¿por qué me tengo que esconder? ¿Qué viene? ¿Qué será que me tiene que esconder? A pesar de todas sus preguntas, cuestionamientos o dudas o temores, él obedeció y pudo ver la obra de Dios en él. Entonces, un hombre y una mujer temerosos de Dios son un instrumento útil en las manos del Señor. Si nosotros no atesoramos ese temor de Dios, que significa reverencia, respeto, sujeción, sometimiento, amor por Dios, que lo que te motive a ti por obedecer a Dios sea el amor que Él tiene a Él y la revelación del inmenso amor que Él tiene por nosotros. Si nosotros no le pedimos al Señor eso, nunca vamos a poder ser útiles en las manos del Señor. Solo tener un corazón temeroso de Dios me va a permitir llevar a cabo el plan y el propósito de Dios en mi vida y en la vida de los demás. Porque su plan, como lo veamos ahora, está lleno de sorpresas, pero lleno de majestuosidad, lleno de provisión y lleno de cuidado. Entonces, eso es un anhelo y una petición que nosotros debemos constantemente elevar al Señor. Dios, pon en mi corazón siempre temor por ti. Quiero honrarte. Pon en mi corazón un corazón temeroso de ti, un corazón reverente, un corazón sumiso, un corazón como de niño. Y cuando veíamos a Elías, yo creo que quienes tenemos tendencia de temperamento un poco más tranquila, podríamos decir, bueno, pues Elías era más fácil como quedarse quieto, ¿cierto? Pero quienes tienen tendencia de temperamento un poquito más extrovertidos dicen, no, yo me desespero sin hacer nada. Yo me desesperaría sin hacer nada. A mí que el Señor me diga que quédese quieto, que guarde silencio, que escúcheme, que contemple, es todo un desafío. Y lo que Elías hizo en este momento, en medio de la contemplación, fue que él podía ver la creación misma de Dios sirviendo al Dios vivo y bendiciendo su vida. ¿A qué me refiero? El agua venía por una corriente natural. La creación misma estaba dispuesta para la bendición de Elías. La provisión de pan y carne llegó a través de la creación de cuervos. Que dice aquí la palabra del Señor, por la mañana y por la tarde, los cuervos le llevaban pan y carne. O sea, esa precisión por la mañana y por la tarde nos tiene que dejar ver los detalles de Dios. O sea, el Señor se encargaba de que en el día Él tuviera una doble porción. Y en el Querit, en el tiempo de entrenamiento para tu vida, en el tiempo de prueba para ti y para tu contexto alrededor, Dios siempre, a los hijos de Dios, a los que temen a Dios, les va a dar una doble porción. Yo no sé cómo, o sea, es impresionante cómo el Señor sincronizaba los cuerpos para que por la mañana y por la tarde llegaran. Y son esos dos momentos Elías tuviera alimento. Le dijo, ve y búsquelo. Le dijo, vaya, encuéntrelo. Le dijo, quédate quieto que yo te lo voy a traer. Y esa provisión de Dios hoy te tiene que recordar que Él está obrando a tu favor. Y está obrando para darte una doble porción. Como buen maestro, Él siempre se encarga de que el entrenamiento tenga todos los elementos a la mano. Cuando estamos hablando de un entrenamiento de disciplinas físicas, tú no puedes
competir o entrenar exigiéndole a tu cuerpo un tema físico si no tienes una buena alimentación o si no comieras, o sea, si no comes y te exiges físicamente, pues te vas a descompensar. Y Dios lo sabía la vulnerabilidad de nuestra naturaleza. Sabía que Elías era un ser humano que necesitaba como mínimo 2 comidas en el día y le iba a proveer doble porción. Y Elías iba a ver la majestuosidad de la creación del Señor, obedeciendo la voz del Padre, el designio de Dios y bendiciendo su vida. Y nosotros vemos cómo la naturaleza obra también a nuestro favor en muchas cosas. Y eso nos debería también motivar a ser muy buenos mayordomos de lo que el Señor nos puso a cuidar. Cuando la palabra del Señor nos lleva a Génesis, dice que uno de los encargos que Dios le da al hombre es que someta la tierra, ¿sí? La cuide, la haga producir, la administre, sea mayordomo de la tierra. Ser mayordomo de la tierra implica cuidado. Y tú y yo tenemos que cuidar el entorno de tierra que el Señor nos da. Y enseñarle a los nuestros a ser buenos administradores de cada cosa de la naturaleza. Porque es la forma de ver la majestuosidad de Dios, contemplar a Dios. Si tú vas en algún medio de transporte, en alguno de los trayectos que vas a recorrer a lo largo del día, mira la creación de Dios obrando por la soberanía de Dios, pero también obrando a tu favor. Cómo el sol sale y cómo a través de los rayos del sol, por ejemplo, nosotros podemos recibir tantas vitaminas. Estos días que han hecho tanto sol y tanto calor, pues nos hemos quejado de que, uy, Dios mío, qué solazo tan tremendo el que está haciendo, qué calor el que está haciendo. Y bueno, está bien, no estoy diciendo que uno se quede ahí toda la mañana y toda la tarde en el sol, pero démosle gracias a Dios por el sol, porque a través del sol tu vida y la mía son bendecidas, a través del sol la naturaleza funciona, a través de la lluvia la naturaleza también recibe ese refresco, tú y yo, o sea, todo lo que sucede a veces se nos vuelve tan paisaje y solo en un querit es donde podemos discernir los detalles de la majestuosidad y de la creación de Dios. Entonces, seamos sensibles y pidámosle al Señor que nos permita ver eso obrando a nuestro favor. Como un árbol Dios lo dispone en algún momento de tu vida para que tú tengas reposo, tengas sombra o tengas algún fruto. Como lo que tú te vas a comer hoy en el transcurso del día viene producto de labrar la tierra también. Como cada verdura, espero que coman verduras, y cada fruta que llega a tu vida, a tus hijos, a tu familia, es porque a Dios le plació que la tierra diera fruto para servirte y bendecirte a ti. Cada cosa que pareciera tan normal, detrás de cada cosa que pareciera tan normal, hay tanta majestuosidad y tanta fidelidad de Dios que es importante que el Espíritu Santo nos muestre y nos permita ver con nuevos ojos lo que el Señor usa para bendecirnos. Y dice también que lo que este pasaje nos recuerda que lo que Dios ya dijo se hará y que lo que Dios nos manda a nosotros es a esperar activamente en la permanencia del Señor. Cuando Dios le dijo a Elías, ve, dice en la palabra del Señor, dice, sal de aquí hacia el oriente y escóndete. Esconderse, movilizarse implicaba dos cosas, implicaba protección y preparación. Cuando Dios a ti te dice, muévete, no te quedes quieto, no te quedes quieta, no nos quedemos quietos. Cuando el Señor nos dice, movámonos, muévete, es porque el Señor nos quiere proteger, nos quiere proveer, nos quiere preparar y nos quiere promover. No hay promoción, no hay un nuevo nivel de conquista si tú no te mueves en el momento en el que Dios te dice que te muevas. No vamos a conquistar nada si nosotros nos quedamos quietos cuando es tiempo de movernos. Si el Señor dijo, muévanse, no tengas temor. A donde el Señor te lleva, te provee
física, emocional y espiritualmente. El Kerit fue un lugar de entrenamiento, pero fue un lugar de provisión física, emocional y espiritualmente. En el silencio, en el Kerit, Dios procesó y alimentó el alma también de Elías, las emociones de Elías. Le permitió hallar quietud, paz, sosiego. Pero lo iba a mover después. Proveyó lo material a través de los cuervos y de un arroyo. Y proveyó lo espiritual. Su presencia obrando en Elías en este tiempo. ¿Para qué? Para poder enviarlo lleno, completo, mucho más preparado a la siguiente prueba. Más adelante vemos cómo Elías tiene que enfrentarse a una prueba donde iba a defender. O bueno, no defender porque finalmente, bueno, tal vez no es esa la palabra, defender no, porque Dios no necesita que nadie lo haga y punto. Pero iba a ser el instrumento a través del cual Dios iba a manifestar su idoneidad para su pueblo. Y para los que no lo conocían, iba a manifestar su verdad sobre una nación. Y cuando vemos nuestro país, independientemente del gobierno que esté de turno o no, vemos una línea de gobierno en donde no ha habido, digamos, justicia, en donde no se ha honrado a Dios, gobiernos que han levantado ídolos. En nuestro país y en nuestra nación se han levantado muchísimas cosas que van en contra de la palabra. Y si lo vemos hoy, también sigue sucediendo. Y vale la pena analizar cómo en medio de nuestra cultura, tal vez por nosotros no atesorar ese temor de Dios, hemos dejado que esa cultura también permee nuestras casas, nuestra relación con Dios. El domingo pasado el Señor nos hablaba a través de nuestro pastor de que la tradición no puede estar por encima del mandato, del mandamiento, del principio. Y nuestra nación de alguna u otra manera ha vivido momentos en donde se han levantado dioses, estatuas y adoración a cosas completamente opuestas y diferentes a nuestro Dios. Pero Dios siempre en toda nación, en donde se levantan autoridades, gobiernos, principados, que buscan ir en contra de los principios bíblicos, siempre guarda un remanente. Y para que ese remanente opere en medio de una nación donde gobierna gobiernos como el de Acab, Dios necesita que ese remanente atesore ese temor de Dios, porque si no, no va a poder funcionar, ejecutarse el plan de Dios sobre esta nación. Y este es un llamado para el pueblo de Dios en Cali, este es un llamado para el pueblo de Dios en Colombia, este es un llamado para el pueblo de Dios que está disperso a lo largo de todas las naciones. Ningún gobierno humano va a ser perfecto. Y siempre la tendencia donde hay anhelo de poder, de fama, de dinero y demás, pues la tendencia va a ser ir en contra de los principios. El remanente del pueblo de Dios es quien se va a encargar de defender los principios. Tú y yo tenemos esa responsabilidad hoy en nuestra nación. Defender los principios de Dios. Y eso empieza en tu casa y en la mía. Eso empieza también y se reactiva en el Kerit. Así que, Dios, gracias por todos los Kerit, por los que hemos atravesado, porque finalmente fueron momentos de entrenamiento para anticipar los momentos de conquista y de gloria para nuestro Señor.